Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a ver la información, rumores y predicciones de lo que se puede venir después del mantenimiento. Recuerda, miércoles dura 5 a 6 horas. Hay gente que todavía sigue preguntando por el mantenimiento, que si cuánto dura y cuándo es. Bueno, en fin, vamos a arrancar chicos, porque tenemos ya final de campaña, ¿va? Tenemos el bono de inicio de sesión normal y este día martes por la noche te van a estar dando tu último trato aventurado. Espero que te haya salido un épico. Si no, ya debiste haber conseguido tu contrato selectivo. Te subí un video con todos los entrenamientos y cuáles son mis recomendaciones y todo ese show. También te subí un video de aperturas donde están los épicos actuales y por ahí utilizamos a Batistuta y también a Owen, que la verdad es que me gustaron ambos. Bueno, esta campaña se termina. Así que si no iniciaste sesión algún día, probablemente te perdiste, pues mínimo un trato aventurado. En la campaña aquí ya vimos todo, ¿no? Ya tenemos todo, ya se cumplió todo, por lo tanto esta campaña se va a ir. Ahora, yo creo que Konami nos va a traer una campaña intermedia. ¿Por qué te digo esto? Porque a mediados del próximo mes, que ya faltan 2-3 semanas, pues se viene lo que es el Mundial de Clubes, que en teoría deberíamos de tener un Mundial de Clubes, un evento ficticio, y a lo mejor ahí Konami va a aprovechar pues para lanzar una campaña un poquito más grande, pero quedan 2 semanas ahí, ¿no? Donde no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque esas semanas son los últimos Player of the Week. Ahorita te voy a las predicciones. Ya no vamos a tener Player of the Week. La próxima semana o ya pronto deberíamos de empezar a tener posiblemente los POTS, los Player of the Season, los mejores jugadores de cada liga de las más importantes de Europa, la Premier española, italiana, francesa, la mejor, etcétera, como siempre. Pero ¿qué tipo de campaña vamos a tener? No sabemos. Entonces yo creo chicos que va a ser una campaña muy tranquila. Por ejemplo, Renan Galvani, en videos anteriores te mencioné que posiblemente vamos a tener una actualización la cual nos traería todo esto, lo de la campaña del Mundial de Clubes. Por lo tanto, esa campañita pues podría ser de la siguiente semana hasta la otra, o sea, de aquí a 2 semanas. Y en ese intermedio, ¿qué vamos a hacer? Porque ya no tenemos campaña nueva. Yo creo que va a ser una campaña muy leve, si es que la hay. Si no, no te sorprenda que Konami no nos traiga nada, ¿ok? Así que yo mantengo mis expectativas un poquito bajitas porque todavía no se viene lo fuerte. Ahorita te voy a dar más información, ¿ok? Mira, también tenemos aviso y hay gente que me sigue preguntando: Axel, ¿qué pasa si yo pido reembolso? Mi hermano, para empezar, no pides reembolso porque pones en peligro tu cuenta. Si es verdad que aquí Konami dice que te va a poner el saldo negativo, o sea, tus monedas. Yo tengo moneditas y si yo pido un reembolso, me van a aparecer todas las monedas que yo pedí, pues en negativo. Y cada vez que yo gane alguna moneda, aunque sea por iniciar sesión, me las va a quitar para hasta que queden ceros. Ahora, dice que te van a restringir algunas funciones. Hasta ahorita yo no conozco ninguna restricción. O sea, puedes jugar todos los eventos, puedes jugar sin problema divisiones y todo. El problema es que te van quitando las monedas. Pero también pones en riesgo tu cuenta de ser baneada, de ser suspendida. ¿Por qué? Pues porque, hermano, estás robando, le estás robando al juego. Y hasta ahorita no conozco a nadie que lo hayan baneado. Pero ¿quieres mi consejo? No pidas reembolso. Va, traigo este tema porque hay mucha gente que me llega muy seguido a los directos, me comentan en TikTok sobre todo: Axel, ¿qué pasa si pido reembolso? No, ahí lo dejo a tu decisión. Si quieres estar tranquilo con tu cuenta, mejor no lo hagas. Mira, se nos va este evento de selecciones. Posiblemente nos puede llegar otro evento más de selecciones, porque creo que ya vamos a entrar en una temática de selecciones que ahorita vamos a ver también otra información. Se va el evento este del Barcelona, que son de lo de la campaña del 8º aniversario. Esto también ya no se va a renovar, chicos. No tendríamos nada de esto, ¿ok? Entonces, si es que llega un nuevo evento, tiene que ser mínimo uno que nos dé un Player of the Week gratis, que serían ya los últimos posiblemente. Y por acá se nos va este otro evento de selecciones de 3 fichas de habilidad y 50 monedas. Creo que va a llegar otro igual y listo, ¿ok? Nos vamos a la parte acá de las misiones. Ya se nos terminó, ya debiste haber completado todas. Si es que no, tienes hasta antes del mantenimiento para hacerlo posible. El pase de partido todavía le quedan 2 semanas. Por eso te digo yo que por ahí el 11, chicos, deberíamos de tener una campaña un poquito fuerte y posiblemente una actualización, la cual nos traería pues toda la cuestión del Mundial de Clubes ficticio. Por eso es que yo digo que vamos a hacer estas 2 semanas. No lo sé, no lo sé. Si nos vamos a la tienda, aquí lo de GP se va a renovar. ¿Ok? Así que estaría llegando posiblemente otra vez la renovación de la tienda para que te siga gastando tu GP. Ofertas de monedas creo que no va a haber todavía, ya que la oferta de $1 le quedan como 3 semanas, si mal no estoy. Entonces, a lo mejor hasta el día 11 posiblemente puedan estar llegando alguna oferta de monedas, ¿no? Si es que llega.
En la parte acá de los jugadores con GP, pues esto todavía le quedan, no, casi 3 semanas. Por lo tanto, aquí creo que no se va a renovar esto todavía. Ojalá que sí, pero no te lo puedo asegurar. Ahora, vamos acá a los packs, porque en los packs es verdad que ya subieron el de Italia, el de Bélgica y trajeron a Kluber la semana pasada. De hecho, te subí un video con mis recomendaciones hablando al respecto sobre los packs, si valen la pena o no, por los directores técnicos. Aquí sí nos va a ir el pack del Inter. Puede ser que llegue alguno de selecciones, ahorita lo vamos a mostrar, porque en este caso pues ya viste que llegaron 2 de selecciones y va a haber parón de ligas, entonces no, ahí es lo que me hace pensar. En el caso del director técnico Gasperini, pues se van 2 semanas. Ahora, a lo mejor puede ser que no tengamos ningún pack este jueves y que Konami se lo reserve hasta el día 11, por ejemplo, ¿no? Solamente te dejo el dato ahí. A esto todavía le queda un montón, chicos. Mucho a esto. Pues nada, eso es en cuanto a la parte de los packs y todo eso. Voy a tirar mi penal porque siempre se me olvida. Que de hecho, por no haberlo tirado en los videos anteriores, ya no me acuerdo dónde toca tirarlo. Así que lo vamos a tirar a la derecha a ver si no lo fallamos. Bueno, me salvé. Ahora sí, ya voy a tener de referencia este video para saber cuándo lo voy a tirar mañana. Ah, mira, terminé vuelta. Ah, pero creo que son tiros de Drogba, ¿verdad? Son tiros de Drogba, sí. Ahorita me los voy a gastar porque te vuelvo a repetir, soy de las pocas personas que aún no saca Drogba, así que ahorita me las voy a gastar para que veas tú que todavía no lo he sacado. Lo voy a recoger para que no se me olvide y ahorita lo hacemos. Vamos a los jugadores, chicos. Te subí un video con las aperturas y un poco de gameplay con los jugadores estos, aparte también Owen y Batistuta, que Schmeichel una completa locura, ve a verlo, ¿no? Tenemos este de las clasificatorias de Asia y este de Indonesia. Por eso te digo que a lo mejor Konami nos trae alguna temática de selecciones, pero bueno, ahorita vemos más información. Esto se va, esto se va. Estos serían ya los nuevos que ahorita vamos a ver las predicciones. Serían posiblemente los últimos Player of the Week. Aquí todavía esto le queda bastante tiempo, por lo tanto no pasa nada. Esto, el día del martes por la noche, te van a estar dando el último tiro gratis. Como a mí, por ejemplo, que no me salió nada. Aún no selecciono yo mi épico gratis porque tengo dudas. La voy a pensar, todavía tengo hasta antes del mantenimiento. Esto le quedan 15 días, chicos, todavía, por lo que te mencionaba, que por ahí el día 11, más o menos, pues estarían llegando a una nueva fase y posiblemente ya nuevas campañas y todo. Pues bueno, aquí seguimos sin sacar absolutamente nada. Vamos a ver de perdida que me salga el portero, ¿no? Por las risas. Ahorita tranquilo, vamos a ver más información, ¿ok? Vamos a la mitad del video. Bueno, voy a seguir quedándome sin Drogba, hermano. Sin Drogba. Que no me fijé cuánto tiempo le queda a esa caja, ¿eh? No. Bueno, no salió el portero. Al menos nos salvamos del portero. Ahora sí, vamos con un poquito de predicciones, chicos. También ya tenemos desde la semana pasada o antepasada los MVP de las ligas japonesas. Ahora, de la primera y segunda división. Vamos a ver si Konami lanza por ahí una cajita con Showtime y jugadores destacados. Ya sabes que siempre lo hace. También hablando ahorita un poquito de los directores técnicos. Ya tenemos información. El Leverkusen, que es club partner de eFootball, pues bueno, le da la bienvenida a Ten Hag. Recuerda que este ya anteriormente había salido, había estado con el Manchester United, por lo tanto es muy posible que ahora Xabi Alonso pues ya no está, ahora va a llegar Ten Hag y no sé si vaya a sacarlo tal vez más adelante como un director técnico con 500 moneditas, podría ser, ¿ok? Otro director técnico que ya está ahora con el Real Madrid confirmado, pues tenemos a Xabi Alonso. Y recuerda que a Xabi Alonso pues ya lo tenemos ahí en el juego, ¿no? De hecho, en la carta normalita del director técnico no tiene rostro, pero sí tenemos 2 packs que han salido, con uno y con 2 potenciadores, si mal no recuerdo, tiene el rostro. ¿Qué va a pasar con ese Xabi Alonso? Bueno, este aquí lo único que va a cambiar es que aquí va a pasar a ser del Real Madrid y va a tener la Liga Española y ya está. Se va a seguir llamando igual, posiblemente, a lo mejor, no sé si haya llegado a algún acuerdo con él en cuanto a la licencia o algo así, pero cambiaría de equipo. ¿Qué va a pasar con tu Xabi Alonso que compraste por 500 monedas? Nada, mi hermano, no te preocupes, lo vas a seguir teniendo, va a seguir teniendo el rostro, va a seguir teniendo el mismo estilo de juego y los potenciadores. Por ese lado no hay ningún problema. Otro director técnico también, que este sí va a cambiar posiblemente, Ancelotti, que ahora va a entrenar a Brasil para el Mundial y dentro del juego aparece como Dino Milesi, que es un nombre genérico, y aparece aquí con el escudo del Real Madrid, que ahora no va a pasar ahí con Xabi Alonso que te mencionaba. Aquí sí ya va a aparecer Brasil.
y va a aparecer acá posiblemente su rostro. ¿Por qué? Porque Konami es partner de la selección brasileña. Por lo tanto, ese también es un candidato a venir en un futuro en un pack o como director técnico ya con el rostro oficial. Interesante por ahí esos datos, chicos, pero te lo dejo. No te estoy diciendo que va a salir la siguiente semana, este día jueves o dentro de 2 semanas. No, solamente te estoy diciendo que esto en un futuro probablemente podría estar llegando, ¿va? Vamos con las predicciones. Gracias a eFootball Saints, si lo quieres ir a apoyar y seguir a sus redes sociales, sobre todo X. Él por acá nos pone 2 candidatos. Tenemos el primero, Bruno Fernández, el cual podría llegar con potenciador. Dio una asistencia en la victoria del Manchester United. Sí, otro Bruno Fernández, pero ojalá que no, ojalá que no. Ahorita vemos otro jugador también, Gundogan, que metió un buen gol, la verdad es que fue un buen gol, extraño a su edad, pero el Manchester City con la victoria que logró también, aparte creo que fue gol de Haaland, si mal no estoy. Bueno, con esa victoria ya confirmó su clasificación a la Champions del próximo año. Y por aquí, gracias a GR Cartal que nos está dejando estas predicciones, te recomiendo que vayas y lo apoyes a su red social Twitter o X. Y estos son los jugadores que él está trayendo por acá, ¿no? Ahorita lo vamos a ver uno por uno y vamos a ver si hay jugadores interesantes o no. Aquí está, chicos. Estos serían. Primero vamos a empezar con el portero. Creo que es Falconi, algo así, no me acuerdo. El portero de la Serie A. Tuvo muy buen rendimiento. Ganaron 1-0, por lo tanto creo que y lo hizo bastante bien. Por lo tanto creo que es candidato. De Brig. También con el Inter, que lamentablemente pues no ganó, se quedó ahí cerca del Scudetto, pero bueno, lo perdió. Codwill, que metió golecito con el Chelsea. Tenemos a Tierney, que también metió gol con el Arsenal. Diallo, el que te decía en lugar de Bruno Fernández. Ojalá que no venga, la verdad, Bruno Fernández, pero bueno. Modric. Ganó el Real Madrid y Modric se despide, chicos. No sé a dónde se va a ir a jugar. No sé si se va a ir a Estados Unidos o se va a ir a otro lado, pero bueno, ahí te lo bajarán. A lo mejor Konami lo va a traer simplemente porque posiblemente sea su última carta. En el caso de Gundogan, que metió un golazo. Lewandowski, doblete. Tal vez puede ser también Mbappé que salga, aunque ya recientemente salió un Mbappé, entonces a lo mejor no creo que lo traiga. McTominay, que sí, ya fue campeón, de hecho fue por ahí MVP y todo el rollo, así que McTominay puede ser una carta especial. Sorloth, que metió su par de goles, así que bueno, no, creo que metió triplete con el Atlético otra vez, aunque recientemente salió. Y también Barcola, que la sigue rompiendo con el PSG y va a jugar la final también contra el Inter. ¿Qué te parecen los Player of the Week? Por ahí tal vez a lo mejor Modric, porque por nostalgia, por su última carta. No creo que van a sacar cartita de Kevin De Bruyne. También ya se va a ir. Suena para el Napoli, Kevin De Bruyne. Puede ser que si se va al Napoli a lo mejor salga en Player Transfer la próxima temporada. Pero bueno, eso lo veremos en un futuro. ¿Qué te parecen los jugadores? Déjame en los comentarios. Para mí, flojitos. La verdad, flojitos. Yo te recomendaría que guardaras tus moneditas. Posiblemente esta podría ser la última caja que hay de las ligas. Y la próxima semana pues ya hablaríamos de tal vez Player of the Week repetidos o pods o algo así. Yo te recomendaría que solamente tires el gratis y ya está, si es que no te interesa algún jugador en específico, y vas guardando moneditas para lo próximo que se venga. Axel, ¿va a llegar campaña del Napoli? No, hermano. Si hubiese ganado el Inter, posiblemente tendríamos una campaña del Inter campeón. Pero el Napoli ya no es club partner de eFootball, ahora está con el Fifita. Por lo tanto, descartamos una campaña del Napoli, chicos. Eran 3 jugadores gratis y por ahí algún eventito, pero bueno, lo vamos a quitar, así que olvídate de esta campañita. Te mencionaba ahorita sobre los packs, posible llegada de pack de selecciones, porque metió el de Bélgica, el de Italia. Te dejo este pequeño render que podría estar llegando en un futuro. Simplemente es una predicción, simplemente es un mito. Yawagaku es una predicción de él, es un render si lo quieres ir a apoyar en X, ¿no? Es muy posible, sí, ya han salido packs de esta selección, por ejemplo de España. Podría llegar ahora con doble potenciador y todo ese show, ¿no? Ya sabes, la misma temática, y traería jugadores por ahí, ¿no? Diferentes tal vez. En el caso de, mira, vamos a quitar este manquito porque el del Real Madrid ya no está. No te fijes en eso, simplemente fíjate en la idea, ¿ok? Van a ser otros jugadores, por supuesto que sí. ¿Qué épicos se esperan para el fin de semana? Te voy a dejar esta captura de eFootball Hub, donde nos está poniendo pues todos los épicos que están ahí todavía en la base de datos. Tenemos acá abajo en la parte como de la liga inglesa, está Makelele, Van Nistelrooy y Ocean. El caso de Giroud, puede ser Giroud de Francia, puede ser Giroud del Milan, puede ser Giroud, ¿no? De cualquier otra carta.
Ahí es donde tengo dudas, simplemente es un render. Acá tenemos los que hace mucho que dijeron que iban a llegar en penales y que no han llegado hasta la fecha. Bueno, Romario, Roberto Carlos y Casillas, que andan por ahí, ¿no? Sueltos, de la Liga Española. Andrés Iniesta puede ser del Barça, puede ser de la selección española, ¿ok? Barjuan y Saviolita también. Italia, tenemos a Paul Nedved, a Pavel, perdón, Paul, siempre le digo Paul, ¿no? Pavel Nedved, Milito, Julio César todavía, hay otros que están por ahí, Stojkovic, Zico, posiblemente de la liga japonesa, acá arriba de Japón también, puede ser que Konami nos sorprenda con épicos de la selección japonesa, y también otros por allá, como te mencionaba, Hazard, Insigne, Van der Vaart, incluso ahí podría venir Giroud tal vez, ¿ok? Bueno, el caso es que estos son, chicos, pero no hay nada asegurado. El día jueves, después del mantenimiento, ya conocemos cuáles son los que se vendrían para el día domingo. Así que calma, no te desesperes. Igual yo los veo medio flojitos, ya no se me antoja ninguno de esos, al menos que sea Makelele, por ejemplo, pero no creo que vaya a llegar Makelele. Ya para concluir el video, chicos, tenemos información desde el eFootball en la versión china, gracias a eFootball P si lo quieres ir a apoyar a su red social X. A ver, recordemos un poquito que hay dos versiones, una versión china y una versión global, que es la que jugamos nosotros. La versión china es verdad que es desarrollada por Konami, pero es manejada por otra empresa. Por eso la versión china tiene un montón de contenido y muy distinto en algunos aspectos a la versión global. Cuando sale algo a la versión global, no llega a la versión china, y cuando sale algo a la versión china, no siempre llega a la versión global. Comparten, pero son diferentes en muchos aspectos, y hay cosas que no llegan allá ni llegan acá, ¿ok? No porque salga en la versión china va a llegar para la versión global. Pero bueno, el día 29 hay una actualización. Gracias a eFootball PES que nos pasó esta información en su red social X. Y esta actualización trae un lema, el cual lo puedes traducir como "es mi turno de jugar en el mundo o contra el mundo", o algo así, ¿ok? El caso es que no sé si tenga que ver con el Mundial de Clubes o algo así que te mencionaba, pero bueno, igual ya después lo veré. Yo voy a checar ahí mi fútbol chino, lo tengo instalado en la tablet de Android. ¿Cómo se instala? Mi hermano busca en YouTube, no te puedo dar mucha información al respecto porque me pueden meter un strike y me pueden eliminar el canal, bueno, varios strikes. El caso, chicos, es de que hay información por allá. Yo creo que esto no nos va a dar una idea de lo que puede llegar para nosotros la versión global, pero no creo que tenga mucho que ver, así que no te hagas muchas ilusiones. Yo me esperaría, así que con calma, ¿ok? Con calma. Solamente te quería dejar este dato porque a lo mejor por ahí te enteras y luego me vas a andar preguntando cada ratito. Y eso es todo lo que hay de momento, chicos. Posiblemente este día miércoles por la mañana Konami nos va a lanzar la pista de los próximos Player of the Week con la confirmación de 1, 2 o 3, y te voy a traer otro videito nuevo con más predicciones y también con un poco más de información que anda por ahí, ¿ok? Nos vemos, no olvides dejar tu like, gracias por llegar hasta aquí, gracias por apoyar el canal, mi hermano, activa notificaciones, hasta luego, bye bye bye.